empezamos con Fundación Visible, con Patricia. Patricia es una persona encantadora que nos va a hablar de aquellas cosas que no vemos. Y, como bien dices, colaborar y hacer visible aquello que casi no se ve. Por favor, explícanos qué significa eso. Vamos a ponernos aquí, si os parece, sí, que se verá mejor la pantalla. Tienes el micro. Venga. Vale. Pues adelante. Te dejo todo. Venga, 18 minutos, ¿nos dará tiempo? Me voy a poner el timer. Venga, pues vamos allá. Y así Venga, ya. gracias, Patricia. Bueno, pues muchísimas gracias por dejarnos, ¿no?, esta oportunidad de explicar lo que es la Fundación Visible y lo que hacemos. En primer lugar, me gustaría empezar con una pequeña historia, y es mi historia, para que sepáis y que podáis entender un poco por qué nace esta fundación, es decir, mi fundación, a raíz de que nace. Yo soy Patricia, como bien habéis dicho, soy paciente de migraña. Desde los 7 años que me ha tocado convivir con esta enfermedad, y digo convivir y no malvivir porque he aprendido a convivir con ella. Sí que es verdad que he pasado por diferentes etapas con esta enfermedad. Empezar a los 7 años es una edad muy temprana para empezar con migraña, y durante muchas épocas de mi vida me ha jugado muy malas pasadas. Me ha hecho supeditar muchísimas decisiones en mi vida, decisiones de estudios, decisiones de trabajo. Me ha afectado a nivel laboral porque me he puesto frenos a mi progreso. En 2014 ya se vuelve insoportable, se vuelve crónica. Esto me hace ir tirando un poco la situación, ir intentando que no se note en el trabajo, pero al final el fin de semana me tocaba pagarlo y al final pues no era vida, ¿no? Pero, por suerte, llega un momento en el que encuentro pues, un tratamiento que me permite ir mejorando, pero yo lo que, sobre todo, no quiero que os quedéis con esta imagen mía tirada en un hospital, que es una imagen real que se repetía constantemente. Una vez hice el cálculo y llevo más de 11 años perdidos en una cama sin poder hacer nada. Y estos 11 años es sumar días que me he tenido que quedar en cama, que al final parece mucho, pero realmente te estás perdiendo muchos momentos importantes de tu vida, que me ha llevado a reconocer y a aceptar y a solicitar esta discapacidad por esta enfermedad, que muchas veces parece algo como un dolor de cabeza y parece algo banal, pero no, te está afectando. Pero repito, no quiero que os quedéis con esta imagen mía, sino que quiero que os quedéis con lo que he aprendido de la enfermedad y con lo que he querido cambiar para mejorar mi vida y la de muchas otras personas. Me he formado en experiencia de paciente porque, por desgracia, me he pasado muchas horas en los hospitales, muchas horas hablando con profesionales sanitarios y creía que esta experiencia tenía que ayudar a mejorar esta experiencia de los pacientes dentro del mundo sanitario. He echado muchas charlas a nivel sanitario en hospitales sobre la enfermedad y sobre el impacto de este tipo de enfermedades en nuestra vida y, sobre todo, sobre el tema de experiencia de paciente. Me han dado diferentes premios a lo largo de estos años, pero no es un tema que lo pongo aquí como para pues presumir de los premios, sino que lo pongo justamente porque creo que se van consiguiendo pequeños pasos y que cada vez los pacientes empezamos a hacer esta pequeña revolución, si me permitís llamarlo así. También me dedico a dar formaciones en empresas para, sobre todo, aprovechar este problema que es el ser diferente a lo que se espera, pues que dentro de los equipos de ventas, cómo se puede aprovechar esta inercia para justamente cambiar un poco pues las dinámicas que existen, motivar y, sobre todo, trabajar mucho la empatía dentro de las empresas, que es algo que pues a veces falla y lo que hacemos es que criticamos a la persona que no está haciendo lo mismo que esperaríamos nosotros. Todo esto son las diferentes entidades con las que colaboro, con las que hago pues, diferentes tipos de charlas. Como veis, hay entorno sanitario, hay entorno universitario, hay empresas, hay medios de comunicación. O sea, realmente son más de 10 años que llevo trabajando en este sector y haciendo pues, esta labor. Y es que justamente lo que quiero trasladar es que todos tenemos historias donde podemos ser el malo.
Y aquí cuando digo el malo, el paciente podemos ser los malos en una historia, o dentro de una empresa podemos ser los malos porque somos los que siempre faltamos, o los profesionales sanitarios pueden ser los malos porque no están acudiendo, o sea, no están atendiendo bien al paciente o no están llegando a ser empáticos o suficientemente humanos, que es como ahora se tiende a decir. Pero yo siempre digo que no son malos, sino que son historias mal contadas, que siempre tenemos otro punto de vista, porque siempre podemos ver un 6 o un 9, o siempre podemos ver una piedra en el camino, pero yo soy de las que me quedo con el puente. O sea, yo de las dos partes de la historia siempre intento quedarme con la parte donde podemos mejorar. Y es que donde unos ven tierra y lo ven como salvación, tenemos a otros que también ven la salvación, pero desde otro punto de vista, que ven que el bote se acerca y que pueden salvarse. O sea, que ante una misma idea siempre podemos ver dos puntos de vista distintos. Y cuando llegamos a entender que cada uno habla desde su propia realidad, la vida empieza a tener más sentido. Si esto lo aplicáramos en nuestro día a día y en nuestras situaciones, veríamos que cambia la forma en que nos afrontamos a las situaciones. Y justamente aquí es donde hablo de los pacientes y los profesionales, de estas necesidades y realidades que a veces se trabajan la misma, pero cada uno tiene un punto de vista y que lo que tenemos que hacer es ayudar a que se encuentre. Y como decía, siempre nosotros nos consideramos que somos únicos, pero es que somos igual de únicos que el de al lado y su voz tiene el mismo poder que la nuestra. Yo odio la nueva ola que se está haciendo de el paciente en el centro. El paciente no tiene que estar en el centro, el paciente tiene que estar en la mesa, pero al mismo nivel que todos y con el mismo poder que todos. No podemos pasar ahora de haber ignorado al paciente a que ahora solo escuchemos al paciente, porque entonces los profesionales, ¿qué pasa? ¿Sabes? La industria, ¿qué pasa? O sea, al final todos tenemos una voz, todas tienen que ser escuchada y todas son únicas, lo único que tienen diferentes perspectivas y lo que se trata es de encontrarlas. Porque el paciente quizás no sabe lo que quiere, pero sabe lo que no le gusta. Y el paciente lo que conoce muy bien es su enfermedad. Los demás conocerán la enfermedad, el profesional, la industria, pero nosotros conocemos nuestra enfermedad y cómo nos influye en nuestra vida. Y esta frase es una frase que me la dijo una jefa que tuve hace unos años y que siempre hablábamos de lo mismo, gestión de expectativas. Es lo más complicado de gestionar. Las expectativas propias y las expectativas que tendrá la otra persona. Y ahí es donde tenemos que intentar encontrar ese punto común, porque no puedes esperar lo mismo que tú darías. Y al final, cuando eso lo verbalizas y lo hablas, es cuando realmente llegas a ese punto de encuentro. Y por eso necesitamos mucha conversación, para encontrar este punto común y empezar a trabajar sobre él. Y estoy convencida que todos sabéis, ¿no?, que Roma no se construyó en un día, una frase que podremos haber dicho todos millones de veces, pero es que está ahí la clave. O sea, a veces nos hundimos haciendo planes y haciendo propuestas que son eternas, pero simplemente no estamos cambiando nada. Lo que tenemos que hacer es pequeños cambios para ir consiguiendo que al final el mundo se adapte. O sea, a mí me encantaría un mundo donde todo el mundo fuera consciente de todas las enfermedades que hay, donde todo el mundo fuera consciente de la diversidad que existe, pero no sucede. Pero lo que tenemos que hacer son pequeños pasos para conseguir que esto pase. Y al final es ir poniendo esas primeras piezas del puzzle y poco a poco se acabará construyendo. Y como digo siempre, mejor ver borroso que no ver. O sea, ante una situación es mejor ir viendo poquito a poco, pero luego ya lo iremos cambiando. Otra de las cosas que me gustaría dejar como mensaje es que nunca dudemos que un pequeño grupo de personas comprometidas con algo son las que pueden hacer cambiar el mundo. Y aquí estamos los pacientes. Los pacientes estamos comprometidos con nuestra enfermedad y vamos a intentar que esto cambie. Y estamos comprometidos con cuidarnos, pero tenemos que encontrarnos con las necesidades del sistema, que muchas veces van por un lado, son económicas y nosotros queremos más atención, pero hay que buscar estos puntos de encuentro. Y aquí, en base a toda esta historia, es donde decido que tengo que ir un paso más allá, que no me puedo quedar solo en la divulgación de mi enfermedad, de la migraña, de cómo me impacta, de cómo impactan las empresas, sino que cuando empiezo a hablar con otros pacientes de otras enfermedades, nos encontramos con las mismas necesidades. Y aquí es donde decido
crear y materializar la fundación. En España no es nada fácil crear una fundación, pero al final, después de unos años, he conseguido ya materializarlo como fundación. Y es que lo principal que une en la fundación no es una enfermedad, sino algo que está afectándome, que está empeorando mi calidad de vida y que encima, como no es visible, no se entiende. Y ese es el punto clave donde vamos a trabajar en la fundación y en los proyectos que va a estar la fundación. Porque lo que no se entiende, sabemos que no existe y muchas veces es por este miedo a afrontar algo que es cuando lo ocultamos. La misión, como decía, va a ser liderar el esfuerzo por crear proyectos que ayuden a comunicar afecciones que nos alteran la calidad de vida. Y cuando digo calidad de vida no es simplemente que no pueda hacer algo, sino es cómo me afecta en la relación con mi entorno, en la relación con mi trabajo, bueno, al final es el entorno, temas de salud, evidentemente, pero al final es todo eso acaba afectando a tu calidad de vida. Y la visión es hacer accesible todo aquello que ignoramos, ¿vale? Porque si poco a poco lo vamos conociendo, lo haremos más accesible. Y sobre todo lo hacemos a través de nuestros valores, que no es que sean valores que hayamos buscado, vamos a poner los valores, como se hace muchas veces, sino que realmente es la base de nuestro trabajo y del que llevamos haciendo durante más de 10 años, que es identificar. Queremos identificar dónde están los problemas para poder compartir y para poder entendernos. Queremos entender, porque si no entendemos no vamos a realizar este cambio. Y sobre todo, el esfuerzo desde el paciente, porque sabemos que lo invisible es lo que necesita este pequeño esfuerzo. Y de poquito a poquito llegaremos a cambiar ese mundo, o sea, llegaremos a hacer Roma, como os decía antes. Y trabajamos en 3 ejes con las empresas, en los proyectos que buscamos impulsar. Son proyectos que ayuden a visibilizar una patología, a visibilizar un problema que existe, o que ayuden a visibilizar un futuro tratamiento que va a venir con pacientes, pues ahí estamos nosotros. Vamos a apoyar la investigación y vamos a crear investigación desde los pacientes y, sobre todo, capacitar. Y cuando hablo de capacitar, no solo capacitar a los pacientes o a los profesionales, sino al entorno, a las empresas, a que sean conscientes de que hay muchas cosas que les afectan en su día a día, porque al final las empresas son personas. Y si hay algo que les está afectando en la empresa y a los resultados. Y es algo que no nos podemos permitir que los trabajadores de las empresas no se encuentren a gusto. Y al final, por hacer un pequeño resumen de los principales focos en los que estamos ahora trabajando, enfermedades que afectan especialmente a mujeres, que ya no sé por qué se invisibiliza más, si es porque las sufrimos mujeres o porque es una enfermedad que no se visibiliza. Yo lo tengo claro, pero voy a ser políticamente correcta. Tenemos la migraña, que lo sufren en 80% mujeres entre 20 y 50 años, por lo tanto en edad de trabajar. Problemas de endometriosis, evidentemente este es un problema claramente de mujer. Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, problemas de salud mental que afectan más a mujeres que a hombres. Luego todos los temas tabú que no hablamos, y lo hablábamos hace un momento antes de empezar. Muchos problemas de salud que son un tabú porque nos da vergüenza hablar de ese tema y eso no podemos permitirlo, que por culpa de esta vergüenza que nos ha creado la sociedad no visibilicemos problemas que están afectando de manera estrepitosa nuestra calidad de vida. Y lo hacemos de esta manera, que es un poco lo que os comentaba antes, dando voz a los pacientes, a los profesionales y a todo el ecosistema, porque si no trabajamos juntos no sirve de nada. O sea, no sirve de nada una asociación de pacientes que trabaja por la enfermedad, pero no trabaja codo con codo en co-crear algo de manera conjunta, sino que lo tenemos que hacer así. Y entonces lo que queremos es conectar pacientes, cuidadores, familiares, empresas, a cualquier persona que esté involucrada. Estos son una serie de proyectos que estamos este año 2023 trabajando, los que han visto la luz, en los otros todavía no los puedo compartir. Estamos impulsando un proyecto de investigación que habla sobre todo de cómo impacta el apoyo psicológico en enfermedades crónicas, la necesidad de este apoyo, que parece algo evidente, pero creemos que necesitamos esta evidencia científica, porque en este entorno, si no hay evidencia científica, nos lo tiran todo. Y hemos cogido a pacientes de COVID persistente, un colectivo que se está ignorando actualmente y que, por desgracia, tiene muchas luchas todavía por delante. Entonces, creemos que es muy importante que reciban este apoyo.
evidentemente, la migraña, mi niña bonita, que tiene que estar, y es hacer visible esta cara de la migraña y recolectar historias para que se visibilice y que no sea al final mi historia, que es la de mamá tiene migraña, que es una madre con migraña, que tal, sino que hay muchas historias, y de hombres también, y que sean visibles. Luego un tema que parece que no tenga nada que ver, pero es aireamos, la calidad del aire. Tan importante el impacto que produce en nuestra salud, que al final parece como que nadie se fija, pero realmente nuestra salud depende de la calidad del aire interior. Estamos impulsando en este proyecto una norma UNE para cambiar esto, y esto el COVID nos lo ha enseñado. Entonces, estamos aquí impulsando todo esto. Y luego, apoyo, por ejemplo, a proyectos de incontinencia, un tema tabú por excelencia que nadie habla y que afecta a muchas personas en España. Tema de cáncer infantil, falta de investigación, también lo apoyamos. Trabajamos con muchas entidades, desde hospitales, empresas privadas en las que colaboramos, en las que impulsamos proyectos y en las que intentamos mejorar esa experiencia de paciente. Colaboramos con entidades públicas, colaboramos con el Instituto, por ejemplo, de Experiencia de Paciente, con el consorcio de terapias digitales, del cual también somos socios y participamos con la voz del paciente. Y luego, como decía, ¿no?, empresas que estamos trabajando para que esto parta de los pacientes. Porque lo que no se entiende, repito, para que nos quedemos todo con este mensaje, lo que no se entiende no existe. Y queremos que realmente exista y queremos que esté un poco en la agenda de todos. Que nos acordemos de que cada uno tiene su propia realidad y que queremos intentar construir con vosotros esta Roma. Así que muchísimas gracias. Bueno, Patricia, es impresionante. Llevas 10 años en esto y la has registrado por fin en el 23, lo has conseguido. Sí. ¿Cómo de complicado es? Porque has dicho que es muy complicado. ¿Qué barreras te has encontrado, por ejemplo? Bueno, primero porque en España el tema de las donaciones no es tan fácil. O sea, tú hablas en Estados Unidos y tienes donors para cualquier idea, para cualquier proyecto, y aquí, más allá de el posible apoyo de la industria, la gente nos suele apoyar, ¿no?, y hacer donaciones para investigación y todo esto. Entonces, esa es la parte que más cuesta. Entonces, al final, el tener todos estos fondos para poder registrar una fundación, que son fondos que los pierdes, y encima es un trabajo que es altruista. O sea, todo lo que nosotros hacemos es de manera altruista. Claro. Y eso también ha sido un poco lucha de mucha gente que decía, oye, pero lo que estás haciendo podría tener un retorno económico. Digo, no, el retorno tiene que ser para la sociedad, porque al final lo que quiero es ir cambiando poquito a poco este mundo que considero que a veces es un poco injusto, ¿no?, para los que tenemos una enfermedad. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario los que estáis aquí. A mí me ha parecido impresionante, tienes muchísimo mérito, pero claro, hay que apoyar. ¿Y cómo crees que te podemos apoyar desde el clúster? He visto que has puesto, no sé, como 30, 40 logos, y seguro que es un resumen de todos los que tienes, tendrás muchos más. Sí. Yo creo que ¿Qué podemos hacer desde Mati Health? Exacto, yo creo que el principal apoyo es ayudarnos a visibilizar, evidentemente, que al final es lo que dice nuestro nombre, pero sobre todo animar a las empresas que necesitan impulsar proyectos para hacerlos visibles, para capacitar o para investigar, que necesitan pacientes, que necesitan esta otra visión, pues que cuenten con nosotros, que vamos a estar allí ayudando en todo lo posible, y que sobre todo nos vamos a involucrar en un proyecto como nuestro. ¿Qué es lo que más hacéis de todas las actividades que has presentado? Lo que más hacéis, te pregunto, por ejemplo, workshops, o hacéis sesiones con empresas en una temática concreta. Has hablado de la migraña, pero has dicho también que hacéis otras muchísimas actividades. Sí, o sea, hacemos... ¿Qué es lo que más hacéis? Un poco por dar también algún ejemplo así. Exacto. Hacemos la parte de formación en las empresas, que es para, sobre todo, empezar a crear ese run necesario, ¿no?, de cómo, a partir de una situación que parece diferente o que parece complicada, puedes mejorar. Y, sobre todo, hoy en día que los equipos de ventas se encuentran pues con tantos frenos, con tantas barreras, pues es un poco motivar y hacer ese cambio. Y luego también ayudamos a las empresas a ir creando entornos que sean de confianza o seguros para que podamos abrir y salir del armario, como yo digo, diciendo, pues oye, yo también tengo esta enfermedad, que al final las empresas tienen que intentar aflorar esa discapacidad. Entonces, tenemos que intentar
que las personas se sientan seguras en su entorno de trabajo y puedan hablar de lo que les afecta en su día a día. Y luego también ayudamos en proyectos con pacientes, haciendo grupos de pacientes, haciendo grupos de trabajo, hacemos en centro de salud organizamos con diferentes pacientes, hacemos todo el patient journey y luego ofrecemos soluciones para llegar al objetivo que queremos, ¿no? Que es visibilizar algo o capacitar al personal o a las personas implicadas en el proyecto. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿No os parece impresionante lo que nos ha contado Patricia? Que es una madre coraje, es evidente, pero que lo haces con la sonrisa en la boca pese a todos los problemas que te has encontrado y que te sigues encontrando, me parece un ejemplo brutal. Tenemos que ayudarte. Yo no tengo más palabras que las que he dicho, pero creo que tenemos que ayudarte entre todos. Creo que cada uno de los que estamos aquí nos quedamos con la idea. Te contactaremos por separado y muy en breve. Exacto. Y enhorabuena, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias.